siglo XX y sobre todo el siglo XX en cuanto al teatro y la cultura. Digamos, por ejemplo, que el senador republicano Taft acusa al presidente Roosevelt de empujar a Estados Unidos a entrar en guerra contra Alemania y Japón, pero también hay que decir que el día 7 de septiembre de ese mismo año, la escuadra que está, la armada de los Estados Unidos en Pearl Harbor es bombardeada por los alemanes y es el inicio que aprovecha naturalmente Churchill para hablar con Roosevelt y decirle: tenéis que entrar y no puedo seguir yo solo. Se suicida en Londres ese año la escritora Virginia Woolf, integrante del grupo Bloomsbury. Era una de las grandes escritoras y parece ser que el suicidio fue en el río, se llenó los bolsillos de piedras y, bueno, y entró en el agua. En Madrid aparece una nueva revista humorística, bastante lo necesitaba España en el año 41. Se llama La Codorniz, la dirige Miguel Miura. Y creo que para mucha gente fue una especie de llamita luminosa en un mundo sórdido, terrible y oscuro, como era la España del año 41. Y vamos a hablar de esta película maravillosa de John Ford. El final, como habrán visto ustedes, salen todos. Él le gustaba mucho a John Ford, siempre dijo que en el teatro salieran, una vez que se levantaba el telón y salían todos fueran más o menos importantes, desde el chico que era el del regadero hasta el protagonista. Y entonces yo creo que es la primera vez que se hace en el cine, el que cuando termina la película, con una música van saliendo, luego lo repite él otra vez en otra película muy parecida, que es El hombre tranquilo. Vuelven a salir con una música y realmente produce un efecto maravilloso, porque hay algo de recuerdo de lo vivido y otra vez vuelves a enfrentarte con ese pasado inmediato, los ves comiendo, los ves enamorados, los ves amargados, es un acierto muy grande, ¿no? Aunque tú estabas comentando que ya venía incluso en el guión de Philip Dunn. En casi todas las biografías. Bueno, pues a lo mejor se lo dijo Ford: pon esto porque yo quisiera sacarlo. Pues no lo sé, porque el fotógrafo, por cierto, maravillosa la fotografía de Arthur Miller, no es el dramaturgo sí. marido de Marilyn Monroe, ¿no? Sino un fotógrafo que trabajaba ya con Griffith, etcétera, etcétera, en los primeros momentos y que le gustaba mucho a Ford. La película la iba a dirigir en fotografía a Greg Toland, lo que pasa es que estaba rodando una película con Wyler, era uno de los fotógrafos favoritos de Wyler. Y antes había hecho Ciudadano Kane. Efectivamente, había hecho Ciudadano Kane, es un año importante para Toland y cogió a Miller, ¿no? Y Miller cuenta que al final casi del rodaje, un día en exteriores, este poblado está cerca de Malibú, en las montañas de Malibú, en un rancho que tenía allí la Fox, vio unas nubes estupendas, las que gustaban a John Ford, y entonces dijo a Miller: por un proceso de estos de laboratorio podríamos agrandar más las nubes, darles un contenido más, vamos a decir, más nuboso, ¿no? Porque yo quiero presentar a los personajes, eso lo cuentan en todas las biografías. Lo que pasa es cuando te lees el guión de Philip Dunn, que lo tenía hecho antes de que llegara Ford, porque Wyler había trabajado 10 semanas con el guionista, pues está esa despedida, no tan específicamente, pero sí que acaba, probablemente a lo mejor porque Ozanuk o Dunn pensaron que la película acababa demasiado trágicamente con la idea de llegar a mayores audiencias, ¿no? Dicho sea eso, suena muy fordiano, ¿no? No sé cómo lo harían. Vamos, pero por ejemplo, cuando hablábamos al principio de lo de Orson Welles, se llevó a Greg Toland, al operador suyo, y además le decía: tienes que hacer un poco lo que hace John Ford, que rompe los tiempos narrativos. De repente alterna los planos, digamos, de corta duración y hace planos muy largos. Y hay un acierto en esta película inconmensurable, que es en la boda, después de que ya nos parece que es insuperable esos ventiladores que ha puesto para que el velo de Maureen O'Hara se vaya hacia arriba, que eso es una cosa maravillosa. En el mismo plano y sin hacer cortos, hace que aparezca Walter Pidgeon y que luego se vaya y funde el negro. Y él dijo: nunca haría un plano corto porque serían capaces de montarlo en el estudio. No, esto es así. Y efectivamente eso es así. Ese momento maravilloso es mágico cuando ella... Y claro, por ese entre las... ahí al lado del árbol y entre las tumbas. Casi siluetado, además. Sí, eso es además muy Murnau. Alguien que copia muchísimo el estilo de John Ford y de Murnau es La noche del cazador. Aquí todavía hay la influencia, incluso los planos sociales, por así decirlo. No rodar un plano corto, que son capaces de ponerlo. Claro, lo hubieran puesto. Si no lo hubieran tienen, metido a Walter Pidgeon y dice: no, déjalo así. Es que es perfecto. Ella baja, se monta en el coche con el velo que lo sube, como dice Maureen O'Hara, los ventiladores perfectamente funcionando para que el velo subiera, y él le echaba mano, el marido, y entonces cuando parece que el plano se ha terminado dice: no, ahí está.
ahí está Walter Pichón. De esos hay muchos. Hay un Bueno, momento entonces, mágico para que nos puedan ver y que la gente vuelva a disfrutar, que es cuando se van los hijos en la discusión con el padre, el niño pequeño no Ese es sabe mara- cómo llamar la atención hasta que ya Y hace hace ruidos así, le dice, sí, descubiertos. sé que estás ahí. No, eso es Ese momento precioso, es es fantástico. Por cierto, que Ángel Fernández Santos y Víctor Erice copian en el sur Sí, la comunicación del- entre madre e hijo. Este es A un mí- homenaje, vamos a decir, un homenaje. Probablemente es un homenaje, pero hablando con Ángel Fernández Santos una Sí, vez me yo he contó leído la historia. Dice que a él que le él, pasó en con su pueblo de con Toledo en y su que, pueblo y que con se- su y- y abuelo, que se me parece que comunicó. fue. Puede ser, pero y Ángel que- era muy fordiano también. No, o sea, pero ya. que- En todo caso está... En es su pueblo, evidente, el pueblo de Ángel Fernández Santos, Los Cerralbos, Cerralbos, sí, que Toledo. sale en una pueblo de José película. Ángel de la Casa Claro, también. su padre era el maestro, Sí. don Ángel, que era un maestro extraordinario en Los Sí. Cerralbos. Pero bueno, puede ocurrir, pero como dice Eduardo, era muy fordiano. Sí, Sí, puede ocurrir. Y yo, si lo dice Ángel, en su memoria, yo se lo he oído contar en un festival de Cannes cuando se presentó el Sur el último Como día. decías de tú, competición. ahora recordar, ¿cómo es ese médico? Es impresionante. Todos, sí. Cada Es decir, persona. todos los personajes. ¿Cómo es ese maestro? Coño, Sí, ¿Cómo es ese maestro? Es decir, de alguna manera es un maestro para que sigan manteniéndose el imperio. Es decir, hay que educarlos así, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, le dan su merecido, ¿no? Bueno, a mí me gustaría decir una cosa, ¿no? Dila, dila. Que probablemente yo veo cosas en la película que vosotros no veis. Perdóname y es que yo pertenezco a uno de los 7 países celtas que en el mundo son, ¿no? Irlanda, Escocia, la isla de Man, el país de Gales, Cornualles, Bretaña y Galicia. Y la verdad es que estoy viendo a mis paisanos. Ya me pasó con John Ford, ya me pasó en El hombre tranquilo, ¿no? Ya me pasó en El hombre tranquilo. Y bueno, pienso que de la misma manera que El hombre tranquilo es un homenaje a Irlanda, que es uno de los países más reaccionarios del mundo, de Valera, presidente español, por cierto. Pero ya tuvieron un español, digamos, de jefe del Estado, si se podía decir entonces, en el siglo XII antes de Cristo. Pero de Valera, que era español, al día siguiente del suicidio de Hitler, va a darle el pésame al embajador alemán en Dublín, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece esto que no... quizá porque, bueno, con los ingleses no se lleva muy bien. Hay un dato aquí, dice, ¿cómo está escrito en latín? Dice, lo lógico es que estuviera escrito en inglés, y en todo caso en inglés. Dice la madre cuando el padre lee el diploma, ¿no? Pero hablando de países y de tus 7 países, hay un momento cuando John Ford saca esa especie de atlas y hace un inserto de donde está desperdigada la familia con las rayas hasta Australia, que es maravilloso. Sí. No necesita más que esa imagen para ver No, cómo esa familia se ha ido. y para que la madre diga lo que dice. Que todos viven- todos están- saben un papel y en resumidas cuentas yo sé dónde están. Están en casa. Esa es una de las características del cine clásico americano, y yo quiero reivindicar también, aparte de que yo soy ultrafor totalmente, el enorme talento de los productores de aquella época y de los estudios como la Fox y particularmente de Zanuck, que era un hombre de cine, no como ahora que son hombres de Wall Street, desgraciadamente para el cine norteamericano actual, ¿no? Y es que la película se concentra en la familia, en la casa, en la comunidad, en la calle, donde se producen los conflictos, y igualmente, o las ceremonias o los conflictos en la iglesia. Es decir, la inteligencia del cine norteamericano clásico de situar espacialmente y geográficamente las películas siempre. Y ahí es donde pasan los conflictos. Aparte de que luego eso fuera por razones de economía, porque tienes que concentrar los decorados y todo lo que quieras, ¿no? Pero todo lo que sucede en la película es importante para la familia, ocurre en la casa. Las celebraciones, las peleas, y si es posible en el comedor, ¿no? Que es donde se reúne la idea. Esa es una idea clásica, la familia reunida alrededor de la comida concretamente. Mientras que las tensiones de la comunidad aparecen siempre en la iglesia. Teóricamente, el lugar donde debería de unirse la comunidad se desune hasta tal momento que en un momento determinado, cuando empiezan las murmuraciones tras el regreso de O'Hara, el padre, una persona profundamente religiosa que pertenece a esos decanos protestantes que están allí en la iglesia, dice, jamás volveré a pisarla esta. Y curiosamente, y de ahí probablemente está la influencia de Zanuck, que no quería tener, que era una persona muy, muy conservadora, apenas vemos escenas, salvo el aspecto dramático de la mina. Es decir, que el aspecto, vamos a decir, laboral es cuando en la calle, cuando les pagan, cuando los despiden.
las protestas en la posible calle concretamente. A mí me gustaría destacar esa armonía espacial muy racional y muy bien pensada, que obedece no solamente a una racionalidad de espacio, sino también temática de lo que está contando la familia, que en definitiva es comunidad, como he dicho al principio, y familia y desintegración de ese mundo. A mí me gusta mucho de John Ford, muchísimo, digamos lo pudoroso que es, ¿no? Es decir, John Ford además debe ser de los que piensan que a veces la mejor manera de contar una cosa es justamente no contándola. Estoy de acuerdo. Es decir, cómo es cuando uno de los ascensores sube con una gorra ensangrentada, que se oye un grito, ¿no? Es una cosa verdaderamente escalofriante. Es una sugerencia. La parte por el todo, ¿no? En retórica. Hay un aspecto de la película, claro, que es esencial. Es decir, que casi no, todo lo que vemos, salvo un par de